Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. El domingo 7 de agosto, Gustavo Petro asumirá la presidencia de Colombia con una gran cantidad de desafíos por delante, en un país con altos niveles de pobreza y desigualdad, agobiado por décadas de violencia. Ganador en segunda vuelta con el 50,4% de los votos, Petro es el primer mandatario de izquierda electo en la historia del país, acompañado por Francia Márquez, la primera mujer vicepresidenta y además afrodescendiente. Para nosotros, los colombianos y colombianas, tenemos un desafío enorme, el desafío de devolverle la paz a nuestro pueblo, a nuestro país, el desafío de devolverle la dignidad. Entre Petro y su rival de derecha en el balotaje, Rodolfo Hernández, hubo apenas una diferencia de 700.000 votos, una situación que revela la alta polarización que deberá afrontar durante su gestión. Su llamado al diálogo y a un gran acuerdo nacional invocados a ganar la presidencia ya le redituó algunos frutos, como el respaldo prometido por el Partido Liberal, el Partido de la U y un sector del Partido Conservador, con los que logrará alcanzar la mayoría parlamentaria que le permitirá avanzar en las profundas reformas propuestas en la campaña, tanto en materia social como política y económica. Y hemos querido una oportunidad en 100 días hacia adelante, para que el pueblo pueda tener una capacidad de incidencia real en la ley. Esos 100 días tienen que ver con el plan de desarrollo, que es una ley que determina las inversiones, las prioridades de acción de un gobierno en los próximos 4 años. Es una ley importante desde esa perspectiva. Quizás se coloca como la más importante después de la Constitución que ya tenemos. Esa ley queremos que no sea discutida exclusivamente en las comisiones, tal cual determina la ley quinta, el reglamento del Congreso, sino que sea discutida además por la sociedad. Por lo pronto, Petro deberá contrarrestar una inflación interanual del 9%, la pobreza situada en el 39%, el desempleo ubicado en el 11,2% y la alta informalidad registrada en materia laboral mayor al 50%. Con un déficit fiscal del 7%, la deuda externa de Colombia se acerca al 50% del PBI, todos índices agravados por las consecuencias de la pandemia y la guerra en Ucrania. Para hacer frente a tamaños desafíos y financiar sus propuestas, Petro prepara un proyecto de ley para elevar los impuestos a los más ricos y mejorar la recaudación, un objetivo por demás difícil. La última reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque, que castigaba duramente a la clase media, quedó archivada tras las masivas protestas violentamente reprimidas por las fuerzas de seguridad. La realidad fiscal del país es una gran preocupación. El nivel de endeudamiento y de déficit fiscal que encontramos para el próximo cuatrenio es crítico. La reforma tributaria que cursará en el Congreso de la República con carácter prioritario se nos convierte en una reforma imprescindible para llevar a cabo la propuesta de gobierno. En la plataforma del mandatario electo también está presente una reforma agraria en un país donde la propiedad de la tierra es motivo de históricas disputas. Otro de los puntos conflictivos para el establishment que augura su programa es la protección ambiental y la transición hacia las energías renovables, teniendo en cuenta que el petróleo y el carbón constituyen casi la mitad de las exportaciones colombianas. En materia de paz y derechos humanos, Petro ya inició negociaciones para retomar el diálogo con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional en Cuba y propuso un plan de emergencia para la protección de los líderes sociales. Desde la firma de los acuerdos de paz con la FARC en 2016, más de 680 dirigentes sociales fueron asesinados, víctimas de la violencia armada derivada del empoderamiento de grupos disidentes y paramilitares. Es importante decir que el compromiso del gobierno entrante, del gobierno electo, con la paz es un compromiso total. Nuestro gobierno
ha presentado ante la ciudadanía un programa que es el único que tenía un capítulo específico de paz, donde se comprometía a cumplir integralmente el acuerdo final de paz. Muestra de ello es la existencia de esta mesa particular, pero además avanzar en la perspectiva de una paz total en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, en un diálogo judicial o acogimiento a la justicia con las organizaciones multicrimen. Otro gran reto será la relación con las Fuerzas Armadas, ya que sus integrantes deberán ponerse bajo el mando de Petro, ex integrante de una de las varias guerrillas colombianas a las que combatieron durante 6 décadas de conflicto armado. A fines de abril, el presidente electo acusó a miembros de la cúpula militar de ser aliados del Cártel del Golfo, la mayor banda narco del país, y prometió descabezar al ejército y a la policía para acabar con las violaciones a los derechos humanos que incluyen los llamados falsos positivos, el asesinato de más de 6.000 jóvenes haciéndolos pasar por integrantes de la guerrilla. ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? ¿Y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? En materia de política exterior, Petro ya avanzó en la reanudación de las relaciones con Venezuela rotas desde hace más de 7 años y de la mano de una gira de su vice Francia Márquez ya tomó contacto con los gobiernos progresistas de la región, prometiendo así dar un golpe de timón en la historia de la diplomacia colombiana. El o los desafíos de Petro a partir de mañana. Gobernar nada más y nada menos que Colombia. Augusto, a ver, ¿por dónde arrancamos? Hay mucho para empezar a analizar. Lo que queda claro del informe es que hay, según las palabras del propio equipo de Petro, una situación económica y sobre todo fiscal al menos compleja, ¿no? Sí. En Colombia rige una idea de una suerte de tope, no es un tope, un techo de gasto parecido al de Brasil, pero sí hay como cierta rigurosidad fiscal, digamos, que se pasó un poquito, digamos, de la línea establecida por los gastos de la pandemia. Ese es uno de los puntos que habrá que ver cómo se ordenan, pero quiero hacer mención o poner el foco más que nada en la cuestión de la seguridad y en la desconfianza que hay en las Fuerzas Armadas de Colombia con Petro. No solamente por la historia de Petro, decía guerrillero, ex guerrillero, sino también porque hay una decisión del gobierno de Petro de sacar el Ministerio de Seguridad, o sacar la policía, mejor dicho, bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Se va a crear un Ministerio de Convivencia, Paz y Seguridad, y eso es algo que está molestando a las Fuerzas Armadas, que ya hemos visto en la campaña, lo hemos hablado acá también, tienen mucho recelo, digamos, de lo que puede llegar a ser Petro. Está claro que van a perder poder en lo que es el desarrollo y la instrumentación de la política de seguridad en Colombia. Entonces me parece que eso va a ser un punto de conflicto, sobre todo porque además el ministro de Defensa, Iván Velásquez, es un abogado defensor de los derechos humanos. No viene de la experiencia castrense, no viene de la experiencia de la seguridad, y me parece que ahí va a haber un punto interesante. Una cosa más para decir también es que para poder avanzar con este cambio de ministerio para la reforma agraria y otros puntos, va a necesitar votos en el Congreso. Tiene la gobernabilidad hoy. Todos los partidos, sin contar el uribismo, están con Petro, pero hay que ver si en estos puntos conflictivos acompañan. ¿De qué manera negocia justamente con el Congreso nada más y nada menos? Porque son proyectos de ley que quiere aprobar ya mismo, no tiene mucho tiempo para esperar, ¿verdad, Leticia, Alejandra, Juan? Sí, se espera de hecho que ya el lunes comience con la reforma tributaria, lo que planteaba Agus con respecto al tema de la seguridad, que él lo planteaba por el tema de las fuerzas, por los militares y por la policía. Yo sumaría la otra pata que tiene que ver con la milicia, con el ELN, incluso con el Clan del Golfo, ¿no? La organización criminal o narcotraficante más grande de Colombia, porque también es interesante esto que se está dando, incluso del Clan del Golfo, predispuesto a negociar, a dialogar, a ver si dejan las armas. Recordar que el Clan del Golfo se considera que asesinaron a más de 30 policías en las últimas 3 semanas. Es decir, que también me parece poner el foco justamente en esa otra pata que tiene que ver con llegar a un diálogo en un contexto en el cual, recordemos que el acuerdo de paz de 2016 con la FARC, con la ex FARC, vemos que no ha tenido muchos resultados. Así que me parece que ese es uno de los grandes desafíos también para llevar esta pacificación de la cual tanto habló tanto Gustavo Petro como la propia Francia Márquez. ¿Les parece hacemos un punto acá? Escuchamos los números socioeconómicos de Colombia y seguimos analizando el presente y futuro de ese país, presente y futuro de Petro, que está asumiendo mañana la presidencia. Félix Taylor, a ver, los números. Los números de la economía de Colombia. La deuda pública
más del 50% del Producto Bruto Interno. En el primer trimestre de 2022 alcanzó el 8,5% del PBI. Las exportaciones a mayo de 2022 alcanzaron los 4.553 millones de dólares y las importaciones en el mismo mes 6.804 millones de dólares. Bueno, bien, allí los números, la actualidad económica de Colombia, los desafíos justamente de Petro a partir de estos números. Alejandra, Juan. Bueno, en principio me pareció interesante lo que comentaba Augusto, porque el tema de la militarización de la policía fue un proyecto estadounidense para América Latina que, bueno, casi en todos los países terminó sucediendo. En Argentina, por suerte, no, es una de las excepciones. Este tema de mezclar lo militar con lo policial. La seguridad interna, como reprimirla con fuerza represiva militar. Eso me parece que es algo muy interesante, que simplemente quería decirlo. Pero otro tema que también es muy interesante, el tema de la reforma agraria, porque el tema de la cuestión de la propiedad de la tierra tiene mucha relación con el conflicto armado. Lo que pasa es que eso nunca se discutió, porque básicamente las organizaciones armadas tienen una discusión sobre la propiedad de la tierra, sobre el campesinado, qué pasó, esa transición que no fue, por supuesto, ordenada y fue con un criterio, capitalista, como en todo el mundo, y quedó una deuda ahí de la sociedad y de la política colombiana de discutir, qué pasa con la tierra en Colombia, qué pasa con los grandes pulpos y, sobre todo, la relación con los cultivos, que está ordenado básicamente que Colombia cultive, solamente un par de materias primas, y el tema de, la cocaína, el rol que tiene como proveedor de Estados Unidos, son temas muy importantes que me parece interesante que se puedan aplicar, ¿no? Y la presión, Juan, que tiene Petro, ¿no? A partir de mañana. Sí, por eso suma un frente más que son las expectativas, ¿no? Un poco lo decían bien los chicos. Muchas. Ya venimos de un escenario donde lo vimos con Boric en Chile, ¿no? Mucha expectativa por la llegada de Boric. Y efectivamente tensiones dentro del bloque de izquierda. Yo creo que algo así podemos ver en Colombia. Es cierto que Petro tiene un poquito más de margen, le ha ido mejor en la votación, un Congreso más arreglado, pero un poco lo decía Arsenal, en una reforma agraria, entre dos grandes temas que tienen que ver con esta llegada histórica de la izquierda al poder. Por eso yo también pondría el foco en ver cómo quizás las bases más de izquierda reciben los primeros pasos de un gobierno que ya ha dicho que no va a ser fácil, que depende de alianzas de sectores heterogéneos, porque la base de Petro es una base que incluye sectores tradicionales que a priori no estarían alineados en las reformas más audaces, más progresistas. Seguiría eso. Y una idea que me parece interesante, ¿no? Lo escuchamos en Chile y creo que lo podemos plantear en Colombia, que es la idea de los gobiernos de transición, ¿no? Esta idea de que Petro va a ser el primer gobierno de un nuevo ciclo político en Colombia, y ciertamente me parece que va a haber reformas y discusiones que van a quedar para otros mandatos, ¿no? ¿Primer gobierno de transición, Augusto? Sí, absolutamente. No va a ser fácil cambiar todo esto de raíz, y por eso me parece que el foco está puesto en el Partido Liberal y el Partido Conservador. Van a apoyar la reforma agraria, van a apoyar el cambio en seguridad. Eso me parece que son puntos interesantes. Muy cortito para agregar el grupo del Golfo, el clan del Golfo, que mencionaba Leticia, que en estas últimas semanas recrudeció su accionar. Una de las cosas que se dice en Colombia es que está haciendo esto para sentarse en una mesa de negociación desde una posición de fuerza. Porque ahí hay dos frentes que Petro quiere negociar, no quiere militarizar, no quiere enfrentar militarmente ni al Ejército de Liberación Nacional ni al Clan del Golfo. Quiere sentarse a negociar. Entonces eso me parece que va a ser un punto interesante para ver cómo sale. Y lo último, vinculado con la política exterior, Venezuela, es cierto, anunció la apertura de las fronteras, estuvo el canciller restableciendo las relaciones, pero Petro no lo invitó a Nicolás Maduro a la toma de mando, y Francia Márquez en su gira por Sudamérica no fue a Venezuela tampoco. Sí, pero hay por una cuestión de Iván Duque, entiendo. Está bien. A lo que voy, no quito intención o voluntad de Petro a la hora de intentar avanzar en eso, pero va a ser todo con puntita de pie, ¿no? Y me parece que los pasos van a ser como firmes, despacios y seguros, porque puede pasar cualquier cosa. Me parece que hay que tener en cuenta eso y manejar la expectativa. Es el día a día a partir de mañana en la presidencia de Petro. Ya vamos a seguir, por supuesto, los próximos sábados con este tema. Mañana está asumiendo la presidencia.